Siempre digo que nosotros en verdad presentamos no noticias, sino historias, porque cada suceso le pega a una persona y repercute en muchas, por eso es noticia, lógicamente. Pero ¿qué pasa cuando el periodista, acostumbrado a contar historias de los demás y a meterse en la vida de los demás y hablar de temas muy ríspidos, como el caso de este entrevistado en crimen organizado, por ejemplo, se mete en su propia historia y escribe sobre su origen, sobre su lugar en el mundo, en definitiva, sobre su identidad? Hugo Machiavelli, buen día, bienvenido, Hola, un gusto. Karen. Bueno, muchas gracias por la presentación. Páseme, acá está quién soy, Acá mirá, está, recién sí. salidito en busca de la identidad. Acá está Hugo hablando de sí mismo, y muy interesante, porque la huella digital es gran parte de tu trabajo también, Sí, ¿no? fue una elección de la editorial, en este caso el dibujo, que tiene una mirada esperanzadora sobre una problemática profunda y que incluye a más de 3 millones de argentinos que todavía buscan su origen biológico. Me encuentro en ese mar de otras historias, pero que también intenta poner sobre la mesa una problemática no resuelta que tiene que ver, por ejemplo, con las adopciones. Es muy loco pensar que muchos papás que quieren adoptar no puedan encontrar a los chicos que están en los hogares de tránsito esperando ser adoptados y crecen sin papás. Siempre Y que lo pienso. terminen, como me pasó con un matrimonio muy amigo, adoptando en otros países, porque más allá de la nueva ley de adopción, todavía las trabas o la burocracia impide o genera justamente lo propicio para que el crimen organizado, las mafias, viste, compren a los chicos o vendan a los chicos o, iba a decir, alquilen, porque de algún modo, mira, lo que pasa en Misiones, por A ejemplo, ver. es que las punteras zonales, muchas vinculadas a sectores políticos y a un entramado que tiene a ellas como primer contacto con niñas que son prácticamente niñas madres o adolescentes que quedan embarazadas y después tienen toda una organización por la cual se conectan con abogados y hasta ha habido jueces que finalmente sacan a los chicos, a quienes se priva de la identidad, a nombre de papás que desesperados y cansados de poder adoptar o de querer hacerlo y no lograrlo, bueno, terminan, yo diría que víctimas también, aunque cómplices de algún modo, de este crimen organizado que hay alrededor de la vida, ¿no? Indagás sobre el sistema y ahí está la mirada periodística y está sí. la mirada personal de lo que te pasó a vos. ¿Cuándo te enteraste que eras adoptado? Después de los 30 años. De grande. De grande. Una amiga mía le pasó exactamente Claro. igual y pega distinto, aunque siempre lo supiste. Sí, yo cuento ahí parte de esta historia que tiene que ver con que uno sabe las cosas más allá de que te las oculten, porque sí. nuestro cuerpo tiene un lenguaje verbal, un lenguaje consciente, pero algo que opera en lo profundo de nuestro ser y que nos empuja a determinadas acciones. Por ejemplo, yo fui papá a los 20 años, fui desesperadamente buscando ser padre o tener mi propia familia de manera muy temprana. Te diría mi pasión por la investigación periodística, por los sectores más abandonados, por la minoridad, por cuestiones que tenían que ver con gente justamente que buscaba su identidad, también tienen que ver con mi propio origen. Opera también la mentira mucho acá y Sí, el claro. engaño en nombre del amor, porque ¿quién te Claro, puede decir? claro, No, yo claro. te mentí, vos te enojás, pero pará, lo que pasa, no quería que me dejaras, no quería que te fueras. Hay un mecanismo muy duro en eso, muy Sí. doloroso. ¿Cómo le pegó a tu familia este libro personalmente? Más Eh, allá de lo que pega socialmente, que es otra parte importantísima. Claro. Yo me encontré escribiendo sobre mi historia, reitero, en el contexto de una investigación periodística con otras historias que he investigado durante todo el año pasado, pero que también refieren a casos que yo venía siguiendo y con un contexto jurídico en cada una de las historias. Pero en mi caso me sorprende paso a paso incluso el estar hablando de mí en este caso, porque vos sabés bien, Karen, nos conocemos hace mucho, que los periodistas no hablamos sobre nosotros. No debería. Excepto en este caso en donde yo me encuentro aportando mi propia experiencia y que ha logrado cierta identificación con mucha gente que me escribe y que incluso digo que pueden hacerlo porque estoy recopilando una cantidad de casos impresionantes de gente que todavía busca su origen. En mi familia la cuestión funcionó casi de manual como en muchos otros casos. Era una razón cultural. Mis padres, después de aquel almuerzo en donde me contaron esta situación, y yo les pregunté inmediatamente por qué no me lo dijeron antes, temías que nos dejaras de querer. Esa es la frase que se completó con algo muy fuerte de mi padre porque me señaló que él ya se podía morir en paz y no tenía ningún problema y algunos meses después falleció. Eso indica que ellos llevaron una carga
por la cultura de la época, en donde las mujeres usaban almohadones para simular embarazos, sí, y en donde se le ocultaba al chico ser adoptado por alguna posible discriminación. El adoptado, de algún modo, es un abandonado. Ahora, con ocultarle eso al chico no se gana nada. Por el contrario, te reitero, dentro de uno actúa una verdad que por más que se la quiera tapar, sigue estando y lo impulsa a una determinadas acciones que muchas veces pueden ser riesgosas. Yo cuento ahí algunas de las que tuve, más allá de que obviamente uno tiene como una mirada muy positiva porque todo aún lo negativo funcionó para bien, pero siempre es mejor decir la verdad. Y sobre eso la cultura ha avanzado, es decir, hoy ya no se pretende ocultar, o al menos creo que el libro también pone de manifiesto esto, ¿no? Y yo cuento mi historia también para contar pasos que tuve por momentos de dolor que tienen que dejar una reflexión respecto de esto. Nunca le digamos a un adoptado que no lo es, al contrario, démosle todos los derechos para que esa persona pueda buscar, si lo desea, su identidad, porque no siempre se quiere buscar el origen, pero si lo quiere, que lo haga. Yo todavía estoy en esa lucha incluso, porque de algún modo también a nivel cultural sentí que si buscaba mi origen biológico estaba traicionando a mis padres. Eso es una cuestión muy personal, pero no se le puede privar a alguien saber su verdad. Y en ese sentido yo creo que hay un avance, y hoy incluso en los países más modernos se sientan muchas veces las mujeres que alquilan su vientre a favor de un embarazo y acuerdan con el chico si va o no a participar de su crianza, por ejemplo. Hugo, la verdad libera, en definitiva, y debes andar bien liviano por la vida y hablando de distintas historias aparte de la propia. ¿Quién soy? La pregunta fundamental y más filosófica de todos los tiempos, por cierto. Hugo Machiavelli, un placer tenerte, éxitos con el libro y que ayude a tantos otros por esa verdad. Gracias. Gracias, Hugo. A la pausa, dale.